I felt comfortable opening up with my new Christian friends about anything because they were honest and real. Y sin embargo, en el grupo pequeño de la iglesia, eso fue un espacio en el que pude hablar y con confianza y hacer preguntas honestas con toda tranquilidad. And seeing people live out what the gospel talks about, having such a security to be honest, even about our struggles, that was so appealing to Adam. It helped lower those barriers, and he came to faith. Y veis, estar en ese contexto en el que la gente pues hablaba honestamente de sus luchas y hablaban de cómo ponían su confianza en Dios, eso le inspiró, fue algo que le atrajo y por fin puso su fe en Jesús. So there is a barrier of aloneness. People are scared of intimacy. They're scared to try new groups. But when we invite them into community, many times that helps them come to faith. Vemos que hay mucha gente pues afectada por la soledad, que le da miedo hasta construir relaciones, pero cuando les damos la bienvenida en una comunidad que ama, eso construye un puente y hace que la barrera disminuya. The fifth barrier is brokenness. Y la quinta barrera son las heridas. This is the most broken, wounded, addicted, hurting generation ever. Esta hoy en día es la generación más rota, más dañada, más adicta a muchas cosas, más dolida que hemos visto jamás. In the United States right now, if you reach the average person, En Estados Unidos, si te acercas a cualquier persona en la calle, and I'm guessing it's probably very similar here in Spain, y creo que aquí en España ocurrirá algo muy parecido, 1 out of 3 women and men have had abortions. una de cada 3 mujeres y hombres han abortado. 1 out of 4 women have been sexually abused. 1 out of 10 men. Una de cada 4 mujeres y un hombre de cada 10 han sido abusados sexualmente. Over 50% of people live together outside of marriage. Más del 50% de las personas cohabitan, viven juntos sin estar casados. 1 out of every 5 people struggle with substance abuse, drug addiction, alcohol addiction. Una de cada 5 personas está adicta a sustancias como el alcohol, las drogas. 1 out of 5 people smoke. Una de cada 5 personas fuma. Every other marriage fails. Vemos muchos matrimonios que se rompen. Everybody's struggling with something. Todas las personas están luchando con algo. And the question is, do we as the church care? Y la pregunta es, ¿como iglesia nos importa, nos preocupa? Do we care? ¿Nos Because importa? Jesus cares. Porque a Jesús sí le importa. And he came for a lost, hurting, broken world, and that's why he has his church here. Y Él vino para rescatar a un mundo roto, dolido, y para eso ha dejado la iglesia aquí. And if you are willing to get messy, because it's a messy, messy culture, you will see Jesus do miraculous things. Y si no te importa meterte en problemas, porque probablemente los vayas a tener, vivimos en una cultura muy compleja, llena de personas complejas, si no te importa meterte en problemas, vas a ver a Jesús obrar. But if there is no messiness showing up in our churches, what does that mean? Pero si a nuestra iglesia no llega gente con problemas, ¿qué significa eso? Does it mean that people are just hiding and pretending? Eso significa que la gente simplemente está actuando, haciendo ver que no tienen problemas. Or does it mean we're not really reaching the culture that's in need of Jesus? ¿O significa que no estamos alcanzando la generación que necesita Jesús? Well, here's the thing. If you decide to get your hands messy with real people and the things they really are dealing with, you're in good hands because that's what Jesus did.
vamos a ver, si estás dispuesto a ensuciarte las manos y acercarte a las personas sin importarte sus problemas, estás en buenas manos, porque eso es lo que Jesús hizo. But don't ever forget, the religious leaders of Jesus' day did not like how messy Jesus' ministry was. Pero recordad siempre que los religiosos en tiempos de Jesús nunca les gustó lo mucho que Jesús se acercó a la gente pecadora. So in Matthew chapter 9, starting in verse 11, Así que en Mateo 9, empezando en el versículo 11, Matthew, who is a tax collector, invites Jesus over to have dinner with all of his sinner friends. tenemos a Mateo, un recaudador de impuestos, un inspector de Hacienda, que invita a todos sus amigos a una comida con Jesús. And it says, when the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? And go on down all the way to verse 13. Y entonces en el versículo 11 vemos que los religiosos, cuando vieron esto, los fariseos, preguntaron a los discípulos de Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero id y aprended lo que significa, lo que quiero es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Now don't miss Jesus' sarcasm. No os perdáis el sarcasmo de Jesús aquí, la ironía con la que habla. Who's he speaking to? ¿A quién está hablando aquí? The Pharisees who are going to kill him. Está hablando a los fariseos, a los religiosos que iban a matarle. Did he really think they were healthy ¿Realmente pensaba que estaban sanos or righteous? o que eran justos? No. No, claro que no. No, they were hiding. They were playing religious games. No, eran hipócritas, ¿no? Eran religiosos, pero fijaos cómo actuaban. So what is Jesus saying? Así que, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? He's saying, I came for every broken, sinful, hurting person who realizes they need God. Jesús está diciendo, yo he venido para rescatar a toda persona rota, dolida, que quiere reconocer que necesita la ayuda de Dios. And so that's who we as the church should be there for too. Y eso es para lo que la iglesia está también, para lo que debería estar. Jesus said, I came to seek and save what was lost. Y Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. And so if our churches, if we are going to truly follow Jesus, we must do the same. Y si nosotros como iglesia queremos realmente seguir a Jesús, tenemos que hacer lo mismo. Now, the most important part of this, if we are going to be churches that help people go from lost to leading, Si queremos ser iglesias que acompañemos a las personas desde que están perdidas hasta que puedan tener un papel en la iglesia, we have to pay attention to the culture of our church. tenemos que fijarnos bien en cómo es la cultura de nuestra iglesia. Because your church's culture will either be your greatest ally or your greatest enemy in trying to reach the society around you. Porque la cultura que tengamos como iglesia será o nuestro aliado o nuestro mayor enemigo a la hora de alcanzar a las personas. Listen to how Paul talks about it in 1 Corinthians 3, verses 6 through 9. Vamos a mirar en 1 de Corintios 3, a partir del versículo 6 al 9, lo que dice Pablo. 6 to 9. Yes, 6 to 9. I planted the seed all the way to you. We're God's fellow workers. Dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y vosotros sois el campo de cultivo de Dios, sois el edificio de Dios. Now, if you are a leader in the church, this is great news. Ahora, si eres líder en la iglesia, estos son fantásticas noticias. Because do you see what this says? Porque, ¿veis lo que dice? You don't have to grow, fix, or change
another person. Te está diciendo que no tienes que cambiar, ayudar a crecer a otra persona. In other words, you don't have to worry about if these messy people come into my church, how am I going to change them? Dicho de otra forma, no te tienes que preocupar que cuando haya personas con problemas y vidas complejas que lleguen a la iglesia, no te tienes que preocupar y pensar, ¿cómo voy a cambiarlas? Because that's not our job, is it? Porque ese no es nuestro trabajo. Whose job is it to grow people? ¿De quién es el trabajo de hacer que la gente crezca? Dios. De Dios. Yes, but we have a job. We are his fellow workers. Is Pero that- nosotros sí tenemos un trabajo que hacer. Dice aquí que somos colaboradores de Dios. Like Paul said, I planted the seed, Apollos watered it, tilling the soil. The soil is our job. Creating the environment or the soil where a plant can grow, like that. Y veamos lo que dice Pablo, que él sembró, Apolos regó, o sea, lo que estaban haciendo es trabajando la tierra donde estaban las personas. Like you can't make a plant grow. Tú no puedes hacer que una planta crezca. Only God can cause the growth of a plant, but you can make good soil. Pues solo Dios puede hacer que una planta crezca, pero tú puedes trabajar la tierra para que la planta tenga las condiciones para crecer. So in a church, the soil is the culture. It's how people interact. Así que en una iglesia la tierra vendría a ser la cultura de la iglesia, la forma en la que la gente interactúa. And here's the problem. You don't know what your culture is, you just experience it. Y el problema es el siguiente, que normalmente no sabemos cómo es nuestra cultura como iglesia, simplemente la vivimos, la experimentamos. But the culture is what someone far from God feels when they come into your church more than anything else. Pero la cultura sí es lo primero que una persona que no conoce a Jesús se encuentra cuando viene a la iglesia, es lo primero que se encuentra. In other words, how do people treat each other? How do they treat the newcomer who is not like them? Y entonces preguntémonos sobre esa cultura, ¿no? ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? ¿Cómo tratamos a una persona que llega a la iglesia por primera vez? If you had someone who is an atheist or a drug addict or someone who is living together or they're doing things that maybe you don't like, how do people treat them coming in? Y como iglesia, ¿cómo tratamos a personas que viven haciendo cosas que no nos gustan? Desde un ateo a un drogadicto, gente que vive junta sin estar casada, etc. That is the culture. Eso es a lo que me refiero con la cultura, cómo tratamos a las And personas. so as leaders of the church, we have to think about the culture and what it feels like to people far from God if they're going to come and explore faith. Así que como líderes tenemos que pensar en qué cultura tenemos como iglesia, pensar qué es lo que van a ver y a experimentar las personas que vienen a la iglesia por primera vez. And as leaders, we need to think, am I inviting people who are far from God that are becoming my friends to come to our church? Y también como líderes tenemos que pensar, ¿estoy invitando a personas que están lejos de Dios? Primero pues a ser amigos míos y luego venir a la iglesia. Because that will help you see what the culture is like. Porque de eso también te ayudará a ver cómo es nuestra cultura como iglesia. And are we training our leaders and our volunteers in how to treat people well? Y estamos pues formando a nuestros líderes, a nuestros voluntarios, a saber cómo tratar bien a las personas. And are we telling stories of people going from lost to leading? Like these videos that I'm showing you are stories that we told our church because story shapes culture. Y estamos compartiendo historias de personas que han pasado de estar perdidas a ser encontradas por Dios. Porque historias como las que hemos puesto en el vídeo, nosotros contamos historias así en la iglesia porque las historias dan forma a la cultura que tenemos. Now there are many different aspects of culture, but I want to spend the rest of our time talking about the one most important if you're going to reach people far from God. Si pensamos en una cultura que va a alcanzar a personas que están lejos de Dios, hay muchos aspectos de los que podríamos hablar, pero quiero que dediquemos el resto del tiempo que nos queda al aspecto más importante. And that is creating a culture of grace or grace-giving acceptance. Y quiero hablar de crear una cultura
llena de gracia, una gracia que acepta a las personas. So from the beginning at Gateway, we have said, come as you are. Así que desde el principio el lema de nuestra iglesia fue ven tal como eres. Because to the world, that is an expression of God's grace. Porque pues de cara al mundo esa es una expresión de la gracia de Dios, ¿verdad? Think about it. Isn't that how God accepted you as is? Piénsalo, ¿no es esa la forma en la que Jesús, Dios te aceptó a ti? Or was it after you became perfect? ¿O Él te aceptó después de que llegaras a ser perfecto? No. No, ¿verdad? No, Romans 5:8 says, while we were yet sinners, Christ died for us. Romanos 5:8 dice, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Now here's what you have to understand. The world understands the law. The world does not understand grace. Pensad que el mundo entiende muy bien la ley, pero el mundo no entiende la gracia. Everybody understands what Paul was talking about in Romans chapter 7. Todo el mundo entiende lo que Pablo decía en Romanos 7. When he said, I really want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do the very thing I hate. Todo el mundo como que se identifica con Pablo, ¿no? Cuando Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago, y aquello que no quiero hacer, eso acabo haciendo. You read that to somebody on the streets of Barcelona, and they'll say, that's in the Bible? That's my life. Y, por ejemplo, si le lees eso a alguien en la calle en Barcelona, van a decir, anda, ¿eso sale en la Biblia? Eso me describe a mí. Everyone knows that they don't even keep their own standards, and they let themselves down. Todo el mundo sabe que uno mismo no llega a cumplir sus propios estándares y que nos decepcionamos a nosotros mismos. And by the way, that's why they run from God. Y por cierto, esa es la razón por la que se alejan de Dios. What people do not naturally understand is what Paul goes on to say in Romans 8:1. Y lo que la gente no llega a entender es lo que Pablo continúa diciendo y lo encontramos en Romanos 8:1. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pablo dice ahí, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. What people on the streets don't understand is that God is not standing ready to condemn you. God is standing ready to forgive you. Lo que la gente normalmente no entiende es que Dios no está ahí preparado para castigarte, sino que Dios está ahí preparado para recibirte. But people do not naturally understand that. Pero la gente de forma natural no llega a esa conclusión, no llega a entender eso. And so we must put skin on grace. Así que tenemos que personificar la gracia. How do you do that? ¿Y cómo lo hacemos? You create a culture of grace by accepting the person first. Lo que tenemos que hacer es crear una cultura de la gracia aceptando en primer lugar a la persona tal como es. Accept the person first. That's the most tangible outworking of grace. Aceptar a las personas tal como son es la forma más visible, más tangible de la gracia. In Romans 15:7, en Romanos 15:7 it says, accept one another then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. Dice, aceptaos mutuamente, así como os aceptó a vosotros Cristo, para gloria de Dios. Now you may be thinking, well, but if we let these messy, sinful people into the church, and we accept them, will they never change? Y entonces a veces podemos preguntarnos, pero si dejamos que formen parte de la iglesia personas con vidas desastrosas y les transmitimos que les aceptamos así tal como son, ¿van a cambiar alguna vez? Then we'll just have a mess. Y si no cambian, pues vamos, va a ser esto un desastre. And that's the fear, that's the worry. Y ese es el temor que a veces hay, ¿verdad? And honestly, that's where we, church leaders, have to trust God more. Y honestamente ahí es cuando los líderes de la iglesia tenemos que confiar en Dios más que en ninguna otra situación, ¿no? So it doesn't mean that we never talk about sin or what's right and what's wrong. Y lo que estoy diciendo no es que nunca hablemos del pecado, de lo que está bien, de lo que está mal. It means we don't focus on that first.
Pero lo que sí estoy diciendo es que no nos centramos en eso lo primero. We focus first on what God sees in that person. Y nos centramos primero en lo que Dios ve en esa persona. Think about it like this. Pensadlo de esta forma. When Kathy, my wife, and I lived in Russia, we went to the Hermitage Museum. Cuando Kathy y yo vivimos en Rusia, fuimos al museo Museum? ajá, el de la ermita. Vale. Sorry. It has the famous Rembrandt's famous masterpiece, The Return of the Prodigal Son. It's a masterpiece painting. Y allí está la pintura de Rembrandt, el cuadro de Rembrandt del hijo pródigo. It's the picture of the father representing God hugging the prodigal son, that Jesus talked about in Luke chapter 15. Y en el cuadro se ve al padre que representa a Dios abrazando al hijo, tal como lo explica en Lucas 15. And of course, Jesus told that story because the Pharisees complained that so many sinful people were coming to listen to Jesus teach. Y recordad que Jesús contó esa historia a los fariseos porque los religiosos estaban quejando de que muchas personas pecadoras se acercaban a escuchar a Jesús. Now that painting today is worth millions and millions of dollars because it's an original from the hand of the master. Y ahora ese cuadro vale miles y miles de dólares porque está hecho por un gran maestro del arte. So imagine if you are at the Hermitage Museum and you're walking out back and there in a dumpster, in a trash can, you find that painting. Imagínate que entras en aquel museo como nosotros hicimos y al final, casi a oscuras, en una esquina encuentras ese cuadro. But it's covered in mud, it's stained, and it's torn. Pero está cubierto de barro, está manchado, está también rasgado. Would you treat it like mud? Would you treat it like trash? ¿Lo tratarías como si fuera barro, como si fuera basura? Like it was worth nothing? ¿Como si no valiera nada? No. No, ¿verdad? No, we're all smart enough to realize this is still a masterpiece worth millions of dollars. No, todos seríamos lo suficientemente listos para ver que aquello seguía siendo una obra de arte que valía miles y miles de dólares. We would all be able to see past the mud to realize I need to take this gently to a master who can restore it to its original value. Todos seríamos capaces, ¿no?, de ver más allá del barro que lo cubría y decir, tengo que llevarle esto a un maestro especializado para que pueda restaurarlo, ¿verdad? And that is what Jesus sees in people. Y eso es lo que Jesús ve en la gente. Can we see past the mud to see the masterpiece that God created? ¿Podemos ver más allá del barro para ver la obra de arte que Dios creó? Think about it. In Ephesians chapter 2, verses 8 through 10, you might want to... Si queréis, vamos a leer en Efesios 2, los versículos del 8 al 10. It says, "For by grace you have been saved through faith. It's not anything we did, it's a gift from God." Y dice, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, esto no procede de vosotros, sino que es un regalo de Dios. But then in verse 10 it says, "For we are God's masterpiece." Pero en el versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, somos obra maestra de Dios. His work of art, created in Christ Jesus to do the things He planned for us long ago, before we were ever born. Somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. This is what Jesus could see in sinful, broken, hurting humanity, and it's what attracted them to Him. Y esto es lo que Jesús podía ver en las personas rotas, pecadoras, y es lo que atrajo a aquellas personas para acercarse a Jesús. Jesus didn't first focus on the mud of their sin. He focused on the image of God and what they were created to be, and that He called them to that, and they followed Him, and they became leaders of His church. Así que Jesús no se centraba en el barro que cubría a esas personas, sino que se centraba en la imagen de Dios que había en ellas y en lo que Dios podía llegar a hacer en ellas. So can we first call out the masterpiece under the mud in people?
Así que preguntémonos, ¿somos capaces de mirar más allá del barro y trabajar para ayudar a las personas a dejar a Dios restaurar esa obra de arte? And then secondly, we have to have a process view of sanctification, of growth. Y en segundo lugar, necesitamos tener una visión de la santificación como un proceso. We must realize the Holy Spirit is at work growing people, but on His timeline. Y tenemos que darnos cuenta de que el Espíritu Santo sí va haciendo crecer a las personas, pero según lo que Él quiera, al ritmo que Él quiera. And that gets messy. Y eso a veces pues es complicado. Because God doesn't always change people on our timeline. Porque muchas veces nosotros querríamos que Dios cambiara a las personas al ritmo que nosotros queremos, ¿no? Someone invited Amy to Gateway Church and said, it's a come as you are church. Alguien invitó a Amy a venir a la iglesia, nuestra iglesia, y le dijeron que era una iglesia que recibía a las personas tal como son. And she said, I bet not if you're gay. Y ella contestó, sí, seguro que no si eres homosexual. And she came and she tried to get people to kick her out. Y Amy empezó a asistir, pero siempre buscaba las formas de lograr que la gente la echara de la iglesia. But when people seemed to care more about her than her sexuality, Pero cuando se dio cuenta de que la gente se preocupaba más por ella misma, por quién era, que por su sexualidad, she started to listen. entonces empezó a escuchar. And for the next year, she started to hear that God loves her and that God sees a masterpiece in her and He wants to grow her into all that He created her to be. Y entonces durante un año pues estuvo escuchando que Dios la amaba, que Dios veía la obra de arte que ella era y que Dios quería ayudarla a hacer esa obra de arte. And at the second year, she gave her heart and her whole self to Jesus. Y en el segundo año de asistir a la iglesia, pues ella entregó su corazón a Jesús. And then I watched God in His timeline start to show her the roots of her lesbianism. Y entonces, pues al ritmo que Dios iba marcando, no yo, pudimos ver cómo Dios le iba mostrando su situación como lesbiana. The next year, she found out her dad had had 9 affairs while she was growing up. Al año siguiente descubrió que mientras ella crecía, su padre había tenido 9 aventuras. His sexual addiction caused struggle within her that she had not even realized. Entonces la adicción sexual de su padre había tenido consecuencias en la sexualidad de Amy sin que ella se hubiera percatado. Then the next year, the third year, she realized she heard a seminar where a man was talking about a bully, someone who's mean. Yeah. Entonces al año siguiente estuvo en un taller en el que había un hombre que habló del bullying. And she had a memory come back that she had blocked out. Y mientras escuchaba a aquel hombre hablar del bullying, le vino a la memoria un recuerdo que ella había borrado. There was a bully in her neighborhood and she had gotten off the school bus and he was nice to her that day. En su barrio había un chico que siempre la molestaba, pero un día que ella bajó del autobús escolar, él la trató bien. And he said, I'm sorry I've been so mean. I want to make it up to you. I have a present for you. Come, follow me. Y entonces él le dijo, mira, te quiero pedir disculpas por las veces que te he molestado, quiero hacer las paces, ven, tengo un regalo para ti. And he was now a teenager. Él era un adolescente. And he led her into his house. Así que el adolescente la llevó a casa de él, Slammed the door shut. cerró la puerta And 3 teenagers gang raped her. y 3 adolescentes la violaron sucesivamente. She was 8 years old. Y ella tenía 8 años entonces. Now think about it. No wonder subconsciously her femininity felt dangerous. Y pensad, ¿no? Que no debe sorprendernos que para ella su feminidad era peligrosa. And so women felt safer to her than men. Así que para ella era más seguro estar con mujeres que con hombres, obviamente. But as God's Holy Spirit led her down this understanding of healing,
her desire for women went away. She didn't have that desire. Y a medida pues que el Espíritu Santo fue trabajando en ella y revelándole estas cosas, llegó el momento en que el deseo de estar con mujeres desapareció. And Amy since then has become a leader in our church and led many other people who are gay to follow Jesus. And I've seen him do similar things I could never do. Y Amy hoy en día es líder en la iglesia y ella ha ayudado a muchas personas homosexuales a acercarse a Dios, y he visto a Dios hacer cosas a través de ella que nunca podría haber hecho a través de mí. And not just gay people, but drug addicts and greedy people and divorcing people, all kinds of wounded, broken people. Y no quiero hablar solo de gente homosexual, sino pues de drogadictos, de gente avariciosa, cualquier persona dolida, ¿no? But for 2 or 3 years, she was in our church and she was not changed. Pero veis, durante 2-3 años estuvo en la iglesia y no había cambiado. And for 3 years, Adam was in our church and he was still an atheist. Lo mismo, ¿no? Adam, el ateo, estuvo 3 años en la iglesia antes de entregar su vida a Jesús. Is 3 years too long? 3 años es demasiado tiempo. It's messy. ¿Veis? Las personas son complejas y las situaciones son complejas. But if we create a culture of grace and a process for people to grow in smaller groups, you will see God doing miracles. Pero si creamos una cultura de la gracia y tenemos grupos pequeños en los que el Espíritu Santo pueda ir trabajando a través de ellos, podemos llegar a ver milagros. Now, the last part of creating this culture of grace is allowing people to have questions. We say doubters are welcome. Y otro aspecto de esta cultura de la gracia es permitir que las personas hagan preguntas libremente. Nosotros siempre decimos que los escépticos son bienvenidos. Many times I find just simply saying on a Sunday, now I know not all of you believe this yet, we're just glad you're here, keep exploring faith. Y yo a veces el domingo digo cosas como, sé que todos los que estáis aquí aún no creéis y tenéis preguntas, seguid investigando. And it's amazing how that creates safety for people to work through their questions and struggles and come to faith in Jesus. Y es increíble cómo pues verbalizar algo así de sencillo ayuda a que las personas sigan trabajando y respondiendo a las preguntas que tienen. I want to show you a video of Christy. Christy came to me about year 5 of our church. Y vamos a ver en un vídeo a Christy vino a la iglesia cuando llevábamos 5 años, hacía 5 años que la habíamos empezado. And she said to me, you guys are not welcoming people like me anymore. Y Christy me dijo, ¿sabes? La iglesia ya no resulta tan atractiva para personas como yo. And by the way, this is true of every culture. It doesn't just stay the same. You have to keep working the soil of the culture. Y por cierto, una cultura no siempre continúa siendo la misma. Hay que seguir trabajando para que esa cultura siga ahí. And what was happening in our church, that happens in every church, is time you just end up paying attention to what the Christians need in the church. Y lo que estaba ocurriéndonos es lo que pasa en todas las iglesias, que habíamos empezado a centrarnos solo en las necesidades de los cristianos. And we forget about those people out there that Jesus died for. Empezamos a olvidarnos a las personas que no vienen a la iglesia, personas por las que Jesús también murió. And that had happened to us as well. Y eso nos estaba ocurriendo en ese momento. And when Christy said this, I said, yes, you are right, Christy. Will you videotape that? I want to show it to our whole church. Y cuando I want to show it to Christy. I want to show that to our whole. Y cuando Christy me dijo eso, le dije, tienes razón. Y le dije, ¿podemos grabarte y ponerlo para que lo escuche toda la iglesia? So listen to what she said and realize at this point her husband has come to faith in Jesus. She's not quite there yet. Christy is not quite there yet. When she's talking, she's not yet a believer, not fully. Entonces, tened en cuenta que lo que vais a ver en el momento en el que la grabamos, el marido de Christy pues ya había entregado su corazón a Jesús, pero ella aún no había dado el paso, ¿vale? But listen to what she says. Vamos a escuchar lo que dice. Every
feeling on Christianity and about church was very skeptical. I sort of would get scared off by churches that talked just too much in an evangelical tone, or even just kind of talked about Jesus and God too much. So I was really pretty standoffish towards church at that time. The first service that we came to, a friend of ours invited us, and I remember Ted was giving the service, and it was about doubters and how doubters are welcome here. And, you know, I remember just thinking, wow, this is really just speaking to me. And if there ever was a doubter who should be in church on a Sunday, it's me. And here it was. So we started coming, we being my husband and I, we started coming kind of regularly and really enjoyed the services on Sunday. Mostly because the tone of the service seems to be very kind of low-key and sort of all-accepting. I do think that our faith has been affected by being here, both mine and my husband's. Like I said, when I first came, I was really doubting and questioning and didn't know what to think of anything. At this point, I'm happy to say that I have a church that I call my church home, which is a big step for me. I also, once a week on Sundays, come to church and set aside that time with my husband to really think about God's role in my life and Jesus Christ and what his role is in my life and who I am as a person and who I want to be as a person, and to set some goals for myself. Here's what I don't want Gateway to change, and here's what I think is so special about Gateway. It is a church that opens its arms and welcomes people who don't even know if they're Christians, who don't even know if there's a God, who might think that Jesus Christ, you know, was a great teacher, who maybe are questioning everything, but those people might not be able to find any other church that would make them feel welcome. And to me, those people more than anyone need a church. So to me, that is what is so exciting about Gateway, and that's the secret that Gateway has that is so special, that I don't want to see changed, and it makes me want to invite my friends here. And what's amazing, at that point, Christy had about 20 of her friends that she was inviting to church. Some of them came to faith in Jesus and got baptized even before she did. But she did. Y lo que es increíble es que en ese momento ella ya tenía como unos 20 amigos que antes no venían a la iglesia, que estaban asistiendo a la iglesia, y algunos de ellos creyeron en Jesús incluso antes de que ella entregara su vida a Jesús. It's like the woman at the well. She meets Jesus, she goes to tell all her friends, you gotta come meet this guy. Y es como la mujer samaritana, ¿no? Que se encuentra a Jesús en un pozo. Ella va al pueblo y le dice a todos sus amigos, venid, tenéis que conocer a este hombre que he conocido. And when you create a culture of grace, your best evangelists will be those who are coming to faith. Y cuando creamos una cultura de la gracia, los mejores evangelistas de entre nosotros serán esas personas que han llegado a conocer a Jesús en medio de esa cultura. Now, there is much more of how we help people actually grow from there, but I think I'll stop and see if there are any questions before we have to wrap up. Y bueno, hay muchas cosas que se podrían decir, pero creo que lo voy a dejar aquí para ver si hay algunas preguntas. Puede haber ahora un tipo de preguntas antes de que acabemos. Sí. Yes, Marcos. Gracias, John. En el vídeo, la chica expresa que ella pertenece aún sin creer. O sea, primero ella se siente parte de la iglesia y dice que no cree. Entonces, ¿eso cómo es? ¿No? Yes. Yes. Yes, that's a very important point. Sí, eso es un punto muy importante. Is that
many times people do feel like they belong even before they believe. Y muchas veces muchas personas se pueden sentir como que pertenecen pues a una comunidad, ¿no? Incluso antes de haber creído. And I think that's biblical. Y yo de hecho creo que eso es bíblico. If the church is the body of Christ, Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, how are they going to see what Jesus is like if we don't let them near us? ¿cómo van a ver cómo es Jesús si no dejamos que se acerquen a nosotros? Here's the problem. Many times we think the church is whoever is sitting in the seats on Sunday. Ese es el problema. Muchas veces pensamos que la iglesia está formada por las personas que se sientan aquí el domingo. But that's not how God sees the church. Pero así no es como Dios ve a la iglesia. The church is all the people who have given their hearts to Jesus. La iglesia es todas las personas que han dado su corazón a Jesús. And so we must see the church in a spiritual sense, not try to just see it in a physical sense. Y tenemos que ver a la iglesia en un sentido espiritual, no solo en un sentido físico. But if that causes you problems, thinking about letting people belong before they believe, Pero si eso nos causa problemas, el pensar pues en el dejar que la gente pertenezca a la comunidad antes de que crean, consider Jesus. Pensemos en Jesús. Didn't he let someone into his own small group? No dejó él que las personas que que una de las personas que formaban parte de su grupo íntimo, Who was not ever a believer? que nunca creyó realmente en él, Judas? Judas, estamos hablando de Judas, no dejó Jesús que Judas formara parte de su círculo íntimo, And even worse, y peor aún, he made him the treasurer. le hizo el tesorero del grupo. So if Jesus is willing to take a risk, maybe we should too. Así que si Jesús estaba dispuesto a correr ese riesgo, quizá nosotros también deberíamos hacerlo. But maybe not treasurer. Pero quizá no decirle que lleve las cuentas, ¿eh? Other questions? Otra pregunta, a ver. Bueno, yo digo una cosa. Yo creo que un homosexual, por ejemplo, a mucha gente, en muchas iglesias sí le aceptaría, en otras no. Pero ¿y un pederasta? Si viene un pederasta y está presumiendo de todo lo que ha hecho sin arrepentirse, o un violador, claro, también tendríamos que aceptarlo. ¿Qué viene? Yeah. So, several things. One, we have a very high standard for leadership, for spiritual leadership. En primer lugar, quiero decir que solemos tener un estándar alto para el liderazgo en la iglesia. And we have a very definite process of discipleship, of spiritual growth in small groups. Y tenemos en la iglesia un proceso claro de discipulado en el contexto de grupos pequeños por el que todas las personas pasan. And we actually do church discipline too, like Matthew chapter 18 talks about. Y nosotros en nuestra iglesia pues también llevamos a cabo la disciplina como la que encontramos en Mateo 18. So in a case like that, if there were someone who, and we've had someone come and say, I was caught as a child pornographer. Y de hecho hemos tenido situaciones como esta. Un caso fue alguien que nos dijo que a él lo habían pillado incentivando la pornografía de niños, infantil. And so we met with them. Así que quedamos con esa persona. And we said, for your safety and the children's safety, we need to establish some rules, some boundaries. Y le dijimos, no, por tu seguridad y por la de nuestros niños, pues tenemos que establecer unas barreras, ¿no? Unas normas. And because they were coming to us, we felt
then they're probably sincere in really wanting to move away from that. That's why they're coming to church. Y también el hecho de que se habían abierto y nos habían contado pues esa situación también nos hacía pensar que lo hacían de forma sincera, transmitiendo que querían cambiar esa situación, ¿no? I believe that the people who come forward and let you know, they're not the dangerous ones. Y de hecho creo que cuando hay personas que te hablan de una situación en la que están como esta, esas personas no son las peligrosas, las que te lo dicen. The dangerous ones are hiding. Porque los peligrosos no lo cuentan, ¿no? And you won't know until they do something horrible. Y no sabremos pues que están en esa situación hasta que hagan algo terrible, ¿no? And we pray for protection, but we also are smart. We are wise as serpents, but innocent as doves. Y oramos pues por protección, pero recordamos, ¿no?, que Jesús nos dijo de ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Other questions? ¿Otra pregunta? Sí, hay dos. ¿En qué momento aplicamos la censura de Pablo que habla en Romanos capítulo 6 del verso 9 al 12? Romanos 6, del 9 al 12. No, primero es Corintios. No. It's, Oh, yeah. Romans 6 is about grace. Vaya, estaba pensando si Romanos 6 habla de la gracia. It's a great one, though, because Paul starts off saying, hey, what should we say? Should we continue to sin that grace may increase? De hecho, en ese texto de Romanos, Pablo está diciendo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿tenemos que seguir pecando para que Dios siga mostrando su gracia? And he says, not at all. Y Pablo dice, no tenemos que seguir But pecando. grace is always misunderstood. And Paul was misunderstood too. Pero la gracia muchas veces se malinterpreta y a Pablo también estaba malinterpretando. Yeah. So we start with grace. And grace is the culture, the soil in which people can grow and change. Así que empezamos con la gracia y la gracia es el terreno, la tierra en la que la gente puede crecer. Yeah, what's the passage? 1 Corinthians 6? Yeah, 6. Yeah. 1 Corinthians 6, 9. Yes, absolutely. And what that says is, and such were some as you. And so were some as you, but you have been washed. You have been cleansed. En este pasaje que mencionas, ¿no? Cuando hay una lista de muchas personas pecadoras, ¿no? Al final Pablo que dice, vosotros erais como ellos y vosotros habéis sido lavados de vuestros pecados. So the Corinthian church looked a lot like Gateway Church. En un sentido, la iglesia en Corinto era muy parecida a la iglesia de Gateway que tenemos en Texas. They had former gay people, they had former prostitutes, they had former, Sí, tenían personas dentro de la iglesia, ¿no? Que anteriormente habían sido fornicarios, pervertidos sexuales, etcétera, ¿no? Como dice en este pasaje. And what's important is the verbs are all passive. Passive. Y lo importante es que en este pasaje los verbos están en voz pasiva. And says, you were washed, you were sanctified. Y dice, ya fuisteis lavados, ya habéis sido santificados. So yes, God does not intend us to stay as we are. Exacto, Dios no quiere que sigamos siendo lo que éramos antes. And that's what's difficult about doing only this session of this
seminar, which is really the first of a day-long seminar. Esta es la parte difícil de hacer solo esta sesión, ¿no? Normalmente doy pues una enseñanza que esta sesión está solo la primera, luego hay otras sesiones. Is that we have a very definitive process to help people grow spiritually. Y en otras veríamos que tenemos un proceso muy claro para ayudar a las personas a crecer espiritualmente. And so we say, come as you are, but don't stay as you are. Y claro que decimos a las personas, ven tal como eres, pero al final queremos decirles, no te quedes así tal como Grow. eres. Grow. Crece. And we said, none of us are yet who we were intended to be. We all know that. Y de hecho les decimos, todos sabemos que ninguno de nosotros ha llegado a ser lo que Dios quiere que seamos. Now, here's a very, very important thing, though. You will not create a culture of grace if you don't really trust that God will grow people. Y esto es muy importante. Creo que nunca vamos a crear una cultura de la gracia si no confiamos que Dios es capaz de ayudar a las personas a crecer. So I'll give you a quick summary of my second book. Así que os voy a dar un resumen muy rápido de mi segundo libro. You know, Jesus, his last night on earth, I think, gave us the secret to how people change, how people grow. Y creo que Jesús en la última noche en la que estuvo en la tierra nos dio el secreto de cómo las personas cambian. In John chapter 13 through 17, he's saying the same thing in different ways over and over again. En Juan del capítulo 13 al 17 Jesús está repitiendo las mismas cosas una y otra vez, de formas diferentes. That he's going to send the Holy Spirit, and as we obey the Holy Spirit, that's how we love God. Que va a enviar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a estar transformándonos, ¿no? And then remember, he picks up a branch off the ground and he says, guys, you are like this branch. Y os acordáis que también toma una rama del suelo y dice, vosotros sois como esta rama. And I'm like the vine. Y yo soy como la vid, el árbol. And you stay connected to me and you will bear fruit naturally. Y entonces si vosotros os mantenéis conectados a mí, vais a dar fruto de forma natural. In other words, you don't have to work real hard to change yourself. Just stay connected to me moment by moment and fruit will grow. De hecho, no tenéis que trabajar duro para cambiar, simplemente seguid unidos a mí y poco a poco el fruto va a ir creciendo. And he said, but apart from me, you can do nada. Y luego dice a continuación, pero separados de mí, nada podéis hacer, no podéis hacer nada. So teaching people how to stay connected to the Holy Spirit moment by moment throughout the day is critical to how He will grow and change them. Así que es clave para que Dios transforme y cambie a las personas, enseñar a las personas a diario, en cualquier momento del día, estar conectados con Dios a través del Espíritu Santo. That's John 15:5. Yeah. En Juan 15:5 encontramos esa enseñanza. But the second aspect of spiritual growth, so connection to God, but also connection to each other, to a small group of confessing Christians. Y el segundo elemento, pensando en el crecimiento espiritual, no es solo la conexión con Dios, sino la conexión los unos con los otros. Estar en un grupo pequeño donde haya un ambiente en el que poder confesarnos los unos a los otros. James 5:16. En Santiago 5:16 James says, confess your sins to one another. Dice Santiago, confesaos vuestros pecados los unos a los otros And pray for each other, y orad los unos por los otros so you may be healed. Para que seáis sanados. So those two things, connection to God's Spirit and connection to a community of people that will be honest and authentic and pray and confess, those two things heal people. Así que esos dos elementos, estar conectados con el Espíritu, pero también con un grupo de personas con las que poder orar, confesar, esos dos elementos sanan a las personas. And then one last thing to answer your question. And then when people are hard-hearted, because sometimes they are, Y contestando a tu pregunta, cuando hay personas que tienen el corazón duro, porque a veces las hay, and they're hurting other people because they're continuing in their sin, y dañan a las personas porque continúan en su pecado, then we confront them y entonces las confrontamos and we try to get them back on the right course. y las intentamos ayudar a volver por el buen camino, ¿no? Ir por el buen camino. But like Jesus said in Matthew 18, if they won't, try to
then the leadership of the church, then treat them as if they're not believers at all. Y entonces, And we do that. como dijo Jesús en Mateo 18, ¿no? Y nosotros también lo hacemos, hablar con ellos, si con una persona sola no funciona, 2 personas, luego el liderazgo de la iglesia, y si no, pues decirles que no encajan, ¿no? Porque ellos no lo quieren. Okay, well, thank you so much for coming. I know there are, that's like an inch deep. Oh, there was? Oh, okay, one more question. Okay. Hola John, gracias. Has hablado del contexto y me gustaría preguntarte si crees que en tu iglesia podríais funcionar sin todo el personal que tenéis asalariado. He dado un vistazo rápido en la página web y hay tanta gente que no he sido capaz de contar cuántas personas hay en vuestro staff. ¿Cómo funcionaría tu iglesia si no tuvieras a estas personas? ¿Y qué nos puedes decir a nosotros que solo tenemos a nuestro pastor asalariado? Gracias. No, that's a great question, Jose. It's Jose, right? Yeah. Well, we started with me. Bueno, pues la iglesia la empezamos cuando yo era el único que trabajaba para la iglesia. And Kathy was my volunteer. Y Kathy era mi voluntaria. And really that is how we started. So we just started meeting people and tried to convince them to come to this small group, and I got 10 people to come. Y así es como empezamos, ¿no? Animando a las personas a que vinieran al grupo pequeño que teníamos en casa. And I was trying to get them to invite their friends to come. Y les animamos a que invitaran a sus amigos también a venir. And I came ready for 30 people to come. Y entonces yo pues ya estaba listo para dar la bienvenida a 30 personas, ¿no? Si venían 30 personas. And 0 came. Y bueno, a veces no venía nadie, 0. And so we started over. Así que tuvimos que volver a empezar. And we gathered about 10 people again into a group. Y de nuevo pues reunimos a unas 10 personas. And then it was, I was just building into leaders, or relative leaders, really. Y entonces yo en ese momento lo que intentaba hacer era invertir tiempo en personas para que fueran líderes. So I had to build into and disciple people and then help them try to become leaders of others. Y entonces yo durante un tiempo pues me dediqué a discipular a personas y a ayudarlas a convertirse en personas que pudieran discipular a otras. And so from the very beginning we were grouped into small groups with volunteer leaders. So we had 3 volunteer leaders and me and Kathy. Así que al principio pues había 3 voluntarios que llevaban 3 grupos pequeños y estábamos Kathy y yo. And then as that grew more and more, I ended up with about 10 men who were in my small group, and Kathy had a small group of about 10 or 12 women. Y después de eso, pues llegamos a yo tener un grupo de unos 10 hombres y Kathy de unas 10-12 mujeres. But after the first 8 months to a year, it was only about 40 people. Pero entre los 8 meses y el primer año éramos unas 40 personas, no más. And then we started our Sunday service, and it grew to about 150. Luego empezamos los servicios del domingo y aquello creció pues hasta que fuimos unas 150 personas. And by the third year, it was about 200 to 300. Y durante el tercer año ya éramos como unos 200, 300. And so it was always you do the ministry, but then you start to try to raise up leaders Lo que quiero decir and es volunteers. que al final, pues, o sea, yo hacía el ministerio, pero el objetivo era siempre formar a otros para que pudieran ser líderes. And really help everyone realize that they have a role to play in the body of Christ, a part to play. Y la clave era pues enseñar a todas las personas a que cada una de ellas tenían un papel que desempeñar dentro del cuerpo de Cristo. So it was only as we kept growing that we were able to add, more and more staff.
Y bueno, solo fue pues a medida que fuimos creciendo más y más que ya tuvimos la posibilidad de tener a personas trabajando para la iglesia. Does that answer your question? Okay. All right. Well, thank you very much. Damos un aplauso. Bueno, creo que todos salimos con por lo menos una idea renovada, ¿verdad? Y también muy cercana a la palabra de Dios. Gracias John, gracias Katy por acompañarnos en el día de hoy. También Ulf por estar con nosotros. Y gracias Dorcas por la traducción, que siempre es buena. Así dejadme que os diga que está el libro, no tenemos muchas copias, porque no las había, hay no sé si 8 o 10 copias de este libro. Si lo queréis